Tras vencer al Oviedo y eliminar al Real Jaén en Copa, el Cádiz busca prolongar su buena dinámica. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la previa del partido entre el Real Sporting y el Cádiz Club de Fútbol. Como veis por ahí detrás tengo las camisetas de ambos clubes, ya dije en la previa del partido entre la Sociedad Deportiva Huesca que siempre que pueda poner la camiseta del equipo al que se enfrente el Cádiz, pues me gustaría, ¿no?, ponerla para decorar un poco más lo que viene siendo el fondo del vídeo. En este caso la camiseta del Sporting sí es mía, la del Huesca fue prestada, pero la del Sporting sí que es mía, es de la temporada 16-17 si no me falla la memoria, si no es de la 15-16, la anterior. Me la compré bueno, me la compré esa misma temporada, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una camiseta que me gusta mucho, ¿no? Además es marca capa, ya sabéis, con la marca capa pues es ceñida y pues a día de hoy todavía, con suerte, alguna vez me la he puesto, ¿no? Me queda todavía decente, vamos a dejar decente, no es que me quede, no es que sea la camiseta que mejor me quede, pero bueno, me la sigo poniendo a día de hoy. Y bueno, al lado de la del Cádiz, como viene siendo habitual, ¿no? Partido importante para el Cádiz que viene de eliminar al Real Jaén en Copa, de marcar 3 goles en el Estadio Nueva La Victoria, eliminó al Jaén de Copa y bueno, avanza de ronda el Cádiz después de ver una buena imagen del equipo, eso es cierto, en la ciudad jienense, ¿no? Vimos al equipo otra vez mantener la portería a cero, marcar 3 goles, que es algo que, bueno, no todos los días ve uno al Cádiz marcar 3 goles, es cierto que, bueno, el rival ya sabemos que no, que estaba en tercera red, pero aún así sirve para el equipo para coger confianza, además pudo rotar, pudo evitarse prórrogas y por tanto partido cumpliendo con el deber y a seguir, ¿no? Jornada ahora contra el Real Sporting, que viene también de vencer en Copa por 0-1 ante el Numancia, resultado corto, pero igualmente es válido. Avanza de ronda también el Real Sporting y ahora se ven las caras, ¿no? El último antecedente liguero, eso sí, de ambos clubes, pues bueno, el Cádiz, como hemos dicho antes, viene de vencer 2-0 en casa ante el Real Oviedo, en la que supuso la primera victoria como local esta temporada, después además de 5 partidos consecutivos sin ganar, ya era hora, ¿no? Ya le tocaba al Cádiz una alegría, a su afición sobre todo, y bueno, encadena de momento esas 2 victorias ante el Oviedo y ante el Jaén, y ojalá logre el Cádiz encadenar una tercera ante el Real Sporting, que viene de empatar a 3 ante el Albacete, jugando como visitante, 3 goles a 3, partido movido, ¿no? Un partido con muchos goles, como podéis ver, son 6 goles en total, y eso hace que el Sporting, eso sí, se caiga de la zona de playoffs. Yo pensaba que estaba metido en playoffs, pero bueno, no está, pero por temas de diferencia de goles. El Sporting que llega con 19 puntos en séptimo lugar, con una diferencia de goles de +4, son 18 goles a favor y 14 en contra. El Cádiz que llega décimo séptimo con 13 puntos y bueno, viene con una diferencia de goles al revés, ¿no? -4, son 14 los goles a favor y 18 los goles encajados. Hay 5 equipos ahora mismo con 19 puntos y por tanto el Sporting no entra en esa zona de playoff por eso mismo. Está tanto el Castellón como el Real Zaragoza como el Granada, están por delante del Sporting y se quedan fuera justo los dos asturianos, Sporting y Real Oviedo. Pero como digo, todos estos clubes tienen 19 puntos. Los antecedentes entre Cádiz y Sporting, pues el último antecedente no es de Liga, sino que es de Copa del Rey. Casualidad, ¿no? Que justo la semana de Copa del Rey, pues el último antecedente entre ambos clubes también fue un partido copero. Fue en la temporada 21-22, fue el debut en los banquillos de Sergio González, no sé si alguno lo recordará. Partido, bueno, bastante aburrido, ¿no? 0-0 y que acabó el Cádiz pasando por penalti finalmente por 2 goles a 4. Pero como digo, fue el debut de Sergio González. A partir de ahí, pues Sergio hizo un buen trabajo, ¿no?, en el equipo y finalmente la temporada pasada pues acabó siendo destituido por la falta de resultados. Pero bueno, el último antecedente liguero es cierto que es la temporada 19-20. El Sporting vence 1-0 en el Molinón, uno de los partidos que perdió el Cádiz aquella temporada, y la ida se jugó en el Carranza, ganó el Cádiz por 3 goles a 1. En aquel partido estuve yo presente, incluso en el Ramón de Carranza, me acuerdo de aquel encuentro. Recuerdo, por ejemplo, un gol de Alex Fernández de penalti. Y bueno, la última vez que el Cádiz venció en el Molinón Enrique Castroquini, hay que remontarse tiempo, ¿eh? Hay que irse a la temporada 17-18, en la que el Cádiz venció por 0 goles a 3. La verdad es que, bueno, sorprende, ¿no? Un resultado bastante amplio. Y bueno, eso sí que es verdad que hace bastante tiempo, ¿no? Ya de aquel encuentro, y que ojalá el Cádiz pues logre repetir aquella victoria, o aunque sea con un resultado distinto. Si os parece, vamos con las alineaciones. Vamos a empezar como siempre con la alineación local. El Sporting, que viene de jugar Copa, como hemos dicho también, ha hecho un par de rotaciones, pero yo creo que aún así va a haber jugadores que repitan, ¿no? Quizás en el 11, porque hay alguno que otro que me suena
a que va a seguir siendo titular. Yo optaría porque el Sporting va a salir con Rubén Yáñez bajo palos, el lateral izquierdo sería para Cote, en mi opinión, la pareja de centrales para Maras junto a Diego Sánchez, el lateral derecho yo optaría porque va a jugar Guille Rosas, que viene recuperando, ¿no?, la titularidad en el lateral derecho. El centro del campo parece que está bastante claro para Olaechea y Nacho Méndez, que vienen siendo los habituales. Yo optaría porque en la derecha va a jugar César Gelabert y por la izquierda Gaspar Campos. Y en punta de ataque mis opciones son Juan Otero junto a Dubasín. Es cierto que Dubasín viene de ser suplente frente al Albacete. eh, Jugó Caicedo, si no me falla la memoria, pero yo creo que obviamente Dubasín está siendo titular durante toda la temporada prácticamente y que volverá, ¿no?, al once inicial seguramente. Por parte del Cádiz hemos visto un once con muchísimas rotaciones en copas, seguramente no repita nadie de los que jugó contra el Real Jaén, repita titularidad. Sí que es cierto que por el contrario yo creo que va a repetir titularidad todos aquellos que disputaron la victoria frente al Real Oviedo. Por tanto, el once quedaría de la siguiente manera: David Gil bajo palos, José Joaquín Matos en el lateral izquierdo, la pareja de centrales sería para Bojan Kovacevic junto a Víctor Chust, el lateral derecho para Isaac Arcelén, en el centro del campo veremos nuevamente a Dominic Amé junto a Rubén Alcaraz, por banda izquierda Brian Ocampo, por derecha Javier Untiveros y en punta de ataque Cris Ramos y Carlos Fernández. Es cierto que habría una opción de poner un 4-3-3, que es lo que hemos visto al Cádiz jugar fuera de casa, para tener algo más de control en el centro del campo, sacrificas a un delantero. Bien puede ser Chris, bien puede ser Carlos, pero tanto ambos jugadores vienen de ser suplente en el partido del Real Jaén y sin embargo esa tercera opción que me podría a mí encajar en el centro del campo como titularidad, para la titularidad sería Fede San Emeterio, que viene de ser titular en el partido contra el Real Jaén, o a unas malas Gonzalo Escalante, pero es que también fue titular en el partido en el Nuevo La Victoria. Así que al no jugar Tomás Alarcón de inicio el otro día, quizás esa sea la pista, ¿no?, de Paco López de que va a salir con el 4-4-2 en el Molinón, aún así, con esa idea clara que tiene Paco desde el inicio de liga y va a intentar repetir lo que funcionó ante el Real Oviedo, seguramente. El árbitro a día de hoy no está designado todavía, estamos a jueves cuando estoy grabando esto. Normalmente suele salir los jueves, pero a las horas a las que estoy grabando, que son las 2 de la tarde, pues no está todavía la designación arbitral, así que no puedo hacer previa del árbitro, pero vaya, eh, esperemos que tampoco tenga mucho protagonismo, como digo siempre. Y por mi parte, la porra para este partido, yo voy a optar por un resultado algo optimista viendo lo que ha mostrado el Cádiz en los últimos encuentros. Es cierto que el Sporting llega bastante mejor posicionado en la tabla, es algo obvio, viene con 6 puntos más, si no me equivoco, y viene séptimo clasificado en zona de playoff perfectamente porque está empatado con los otros tres clubes que están, ¿no?, en esa zona de promoción. Pero yo voy a optar porque el Cádiz puede que intente sacar un empate, aunque sea. Yo voy a optar por un empate a uno visto lo visto, estaría bastante bien, viendo que es un campo complicado, por supuesto. La visita al Sporting de Gijón, pues siempre es complicada, ¿no? Y bueno, el Sporting es cierto que viene bien, pero también viene de empatar fuera de casa contra el Albacete, un rival que sí que es cierto que está más próximo a la zona del Cádiz que a la del Sporting y que jugaba fuera el Sporting, ¿no? Pero igualmente, vaya, es un empate a tres. El Sporting que cosechó una serie de partidos en los que tuvo mejores resultados, ahora viene un pelín más trabado, pero aún así yo creo que va a ser un partido entretenido, por supuesto, un partido que va a estar disputado hasta el final y que yo voy a optar por eso, porque va a quedar empate a uno, viendo la buena dinámica en la que está empezando a sumergirse el Cádiz, ¿no? Ojalá no sea solo un espejismo la victoria contra el Real Oviedo, porque la del Real Jaén es cierto que no se puede tampoco entrar a valorar demasiado. Además, quiera que no, los dos goles últimos del Cádiz contra el Jaén ya son con un jugador más en el terreno de juego con la expulsión del central jienense. Y bueno, no se pueden sacar tampoco muchas conclusiones, ¿no? Como digo, del partido de Copa del Rey, pero vaya, ojalá sirva para no perder esa dinámica, para ganar más confianza y que se vea reflejado en este partido en el Principado de Asturias. Así que nada, por aquí va a quedar el vídeo, como digo, partido importante para el Cádiz, para demostrar que tiene todavía mucho que decir en esta segunda división, partido también importante para el Sporting, por supuesto, por mantenerse en esa zona alta e intentar reengancharse nuevamente a la zona de playoffs para meterse ahí, porque ya estamos viendo, ¿no?, la segunda división, como siempre, un día gana uno y al día siguiente pierde contra el rival menos esperado y ya le pasó, por ejemplo, al Oviedo. El Oviedo venía cuarto clasificado antes de jugar contra el Cádiz y ha caído hasta la octava posición por perder el encuentro frente a nosotros, viéndose empatado a puntos por el Sporting que empató,
por el Granada que ganó, en fin. La segunda división es una locura y cada semana puedes subir y bajar hasta 4 o 5 puestos incluso. Así que nada, el próximo sábado a las 4:15 en el Molinón Enrique Castro Quini se citan Sporting de Gijón y Cádiz Club de Fútbol. Por mi parte, poco más que añadir, como siempre. eh, Muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando a todos los vídeos. Es cierto que este de Copa ha tenido menos visitas, pero bueno, es algo lógico. Y también entre semana y todo eso, pues cuesta más llegar a la gente, pero vaya, aún así estoy muy contento con todo lo que está logrando el canal y nada, por aquí queda el vídeo, nos vemos muy prontito con ese vídeo de crónica del partido que se disputará en Gijón y nada, ojalá que el Cádiz logre sacar los 3 puntos. Hasta la próxima.